Entonces, un límite, ya les había dicho que va a ser una ordenada. Ahí eso les debe de quedar súper claro, ¿no? Vamos a entender esta situación. Si yo les digo f de y es igual a 7 más y entre 8 menos y, esto que está aquí, acuérdense que eso es una función. Una función ya sabemos que tiene 4 características. Es una definición basada en operaciones. Es una definición basada en operaciones. Además, todas las operaciones están sobre una sola variable, la cual se llama variable independiente. Debe de haber un único resultado y se puede graficar. O sea, esto tiene las 4 características. Pero en algunas ocasiones yo voy a tener duda de lo que está pasando. Por ejemplo, si yo estoy hirviendo agua, pues yo quiero saber qué pasa a los 10 minutos, pero yo no sé si a los 10 minutos todavía hay agua. Entonces, como todavía no sé si hay o no hay agua, entonces calculo un límite. Si estoy seguro, pues simplemente grafico y ya. Pero si no estoy seguro de lo que puede ocurrir, entonces se calcula el límite. En otras palabras, esto y esto es lo mismo. Pero esta pregunta es porque tú ya sabes que sí existe. Y esta pregunta es cuando tienes duda de si pudiera existir o no pudiera existir. En otras palabras, si yo aquí les digo, calcula f de menos 7, lo que estoy preguntando es cuál es el valor de la ordenada cuando la abscisa es menos 7. Y lo único que ustedes tienen que hacer es 7 más menos 7 dividido entre 8 menos menos 7. Y ya se acabó. Obviamente necesito hacer operaciones. Sabemos aquí que tenemos que aplicar la respectiva ley de los signos. Y una vez que replique la ley de los signos, vamos a aplicar la ley de la resta en el caso del numerador, pero también voy a aplicar la ley de la suma en el caso del denominador. Y entonces me queda que la ordenada cuando la abscisa es menos 7 tiene un valor de 0 entre 15. Y entonces yo ya sé que existe un punto A, por ponerle un nombre, de coordenadas menos 7,0. Y ya, acabé. Esa es una pregunta que inclusive se las pudiera hacer en la evaluación. Pero ahí es porque les estoy asegurando que sí existe. Pero a veces yo no sé que exista. Como yo no tengo la seguridad que exista porque todavía no he hecho el experimento, entonces la manera de preguntarlo es a través de un límite. Y entonces, ¿cómo se va a leer? ¿Cómo lo voy a leer? ¿Cómo lo voy a leer? Se va a leer el límite. Acuérdense que el límite quiere decir ordenada. El límite cuando la abscisa se acerca a menos 7. Ahí viene una gran diferencia, porque aquí estoy diciendo simplemente calcula la ordenada cuando la abscisa es menos 7. Pero aquí no lo leo así. Aquí es el límite cuando la abscisa se acerca. ¿Qué quiere decir que se acerca? Que no estoy seguro que pueda llegar ahí. No tengo idea. Recuerden que todo eso viene, les explicaba, ¿no? Que si yo tengo una liga y la liga la empiezo a estirar, va a llegar un momento en que la liga se rompa. Ese punto donde la liga se rompe, ya no hay longitud de la liga, pero sí hay fuerza. Y como si hay fuerza y no hay longitud, porque ya se rompió, ese es un hueco. Entonces, si estuviéramos suponiendo que la liga se comporta con este comportamiento, la pregunta es, ¿existe liga cuando la fuerza es de menos 7? Esa es la pregunta. Lo mismo si tuviéramos un recipiente y en el recipiente tenemos un líquido, y entonces estoy teniendo una temperatura de 215 grados Fahrenheit, por ejemplo, y me dicen la función que determina ese calentamiento es eso, entonces la pregunta sería, a los menos 7 minutos, ¿tengo líquido? ¿Y cuánto tengo? Entonces, eso precisamente es el límite. No sé si puede ocurrir o no puede ocurrir, pero cuando estoy seguro, entonces yo lo menciono como una función. Se los menciono porque acuérdense que esto va directamente aplicado a lo que va a ser su ingeniería, a lo que va a ser su medicina, a lo que va a ser su lo que sea, ¿no? Lo necesito entender qué es lo que me está mencionando.
Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer cuando me pidan un límite? Pues lo primero que hago es sustituir, simplemente. Dime. Si te acuerdas que por ahí viene desde hace mucho tiempo que te había dicho que este eje que está aquí jamás se ha llamado eje X, nunca. Ese eje se llama eje de las abscisas. Y si es eje de las abscisas, entonces quiere decir que la variable independiente es la que voy a escribir ahí. Por lo tanto, la variable independiente por la definición de función es la variable sobre la que aplicas todas las operaciones. Por lo tanto, si te das cuenta, todas las operaciones están con la variable independiente. Entonces, aquí va la y. Y por lo tanto, la abscisa es menos 7. Y la ordenada es el resultado, que en este caso te dio 0. Entonces, acuérdate de esa conceptualización porque es lo que me permite saber dónde está el dominio y dónde está el rango, ¿no? Precisamente en la mayoría de los videos nunca les escribo f de x, porque si no se casan con la idea que la x siempre es la abscisa, y no es cierto. La abscisa es la variable independiente. Entonces, la sustitución, acuérdense que si tienen alguna duda, luego díganmela, porque obviamente ya la evaluación está a 2 semanas, es todavía tiempo suficiente para que empiecen a estudiar, aunque no se garantiza que todos aprueben, ¿no? Porque depende de la habilidad que tengan para aprender. Debieron de haber empezado a estudiar desde hace 4 semanas, ahorita ya llevarían 4 semanas de estudio, más estas 2 son 6, perfecto para aprobar, ¿no? Pero si apenas van a empezar a estudiar, sí, es muy riesgoso, ¿no? Casi les pudiera asegurar que la gran mayoría que empiece a estudiar hoy va a reprobar, pero cada quien decide. Entonces, como ya voy a sustituir, entonces voy a escribir que 7 más la sustitución que es menos 7 se divide entre 8 menos la sustitución que es menos 7. Si ustedes observan con sus ojitos de la cara, lo que está aquí y lo que está acá es idéntico, ¿eh? Es lo mismo. Pero ¿qué es lo que cambia de concepto? El concepto es que esta función, tú estás seguro que existe la abscisa menos 7, porque tú lo conoces. Pero cuando no estás seguro, entonces te vas a calcular un límite. Inclusive, pudieras tener la duda y hacerlo, ¿no? Ustedes no lo van a ver ahorita en laboratorio, cuando lleguen a la superior sí lo van a ver en laboratorio, pero ahorita todavía no es el momento que lo vean, para que sepan si van a calcular una función o van a calcular un límite. Y entonces lo que sigue aquí, pues obviamente es la respectiva ley de los signos, porque van a multiplicar signos iguales y signos diferentes. Aquí al quedar al quedar negativo, sabemos que voy a aplicar la ley de la resta, y por acá al quedar positivo, sé que voy a aplicar la respectiva ley de la suma, y entonces va a resultar que me queda un 0 entre 15. Si ustedes observan con sus ojitos de la cara, esto que me da acá y esto que me da acá es idéntico. Sin embargo, aquí estoy llevando una dualidad, porque estoy evaluando la función. Aquí estoy llevando una dualidad, o sea, miembro izquierdo y miembro derecho, porque estoy evaluando la función. Pero acá no lo estoy evaluando. Aquí simplemente estoy calculando si existe o si no existe. Como existe, acuérdense que esa al revés quiere decir existe, entonces yo puedo decir que el punto A es de coordenadas menos 7 en la abscisa y 0 en la ordenada. Si ustedes observan, este resultado y este resultado es el mismo, son idénticos, pero todo proviene de una diferente pregunta. Yo estoy seguro que existe y yo no creo que exista, o no estoy seguro. De ahí viene la situación de los límites, y que gracias a los límites yo puedo graficar cosas que no pudiera graficar ahorita. Aparentemente ahorita como que es una pérdida de tiempo porque las dos cosas son lo mismo, pero la potencia de los límites pues va más allá, ¿no? Entonces recuerden que aquí el límite es cuando se acerca, o sea, es ver si sí, y si no, entonces tomamos alternativas. Bueno, vamos a copiar este, que es un punto y ya se acabó. Pero si al sustituir no me da un resultado, quiere decir que no es por ahí y que debemos de hacer algo adicional. Y entonces, si yo hago la sustitución, resulta que me va a quedar un menos 3, elevado al cuadrado, más un 6 por menos 3, más un 9, dividido
entre un menos 3 elevado al cubo más 27. La sustitución ya se la saben, no es la gran cosa. Y entonces, pues lo que hay que hacer primero es jerarquía de operaciones para saber cuál es la operación que hago primero. Sabemos que la raya de fracción es un paréntesis, por lo tanto hay que hacer las operaciones que están en el numerador y luego las operaciones que están en el denominador. Profesor, Dime. es también ley de los signos, ¿no? Ah, sí, ahí voy. Acuérdate que voy explicando poco a poco, ¿no? Después de jerarquía de operaciones, me doy cuenta que aquí viene una definición de potencia. Y la definición de potencia menciona que hay que multiplicar 2 veces por sí mismo esta base. Pero para multiplicar esa base, resulta que yo puedo aplicar la propiedad de los exponentes. Y la propiedad de los exponentes me menciona que puedo elevar primero al menos y luego al 3. Y eso implica lo que decía su compañera, que ahí viene la ley de los signos. Porque voy a multiplicar al menos por menos 2 veces que me da más, y al 3 por 3 2 veces que me da 9. Dime. Dime, dime. ¿Lo que me empieza qué? Que si en esa operación también entra lo que es la ley de la suma y la ley de la resta. Pero sería el siguiente paso. Entonces, si voy primero ahí me va a quedar un 9, luego me queda un menos 18, ustedes disculparán. No lo hago de manera inmediata porque si no los voy a medio matar aquí, ¿no? Menos 18 y luego viene un más 9 y en el denominador, bajo la misma conceptualización de aplicar propiedades de los exponentes, puede elevar primero el menos 3 al cubo y luego elevar, aquí sería el menos 3 al cubo y aquí también el menos al cubo, ¿no? Y entonces ahí me queda que voy a tener un... No, fue 53. Dime. El menos de arriba no se eleva al cubo, se eleva al cuadrado, ¿no? Ah, sí, tienes razón. ¿Qué número me dijiste? 53. Ok, va que va. Dios te pague por decírmelo, porque ahí sí tuve una imprecisión bastante grave pensando en los cubos de abajo. 53 me dijiste, ¿verdad? Sí, profe. Ay. Espérame tantito. Fíjense que la propiedad de los exponentes, así como mencionaba su compañero, si aquí está elevado al cuadrado, quiere decir que puede elevar el menos al cuadrado y el número al cuadrado. Lo mismo con el signo, si aquí está elevado al cubo, pues elevo los dos al cubo. Y entonces, ya con esas consideraciones, aquí me queda un 27. Y entonces viene un problema, pero bastante complicado. Porque si ustedes observan, va a resultar que, ahora sí, aplicando, dime 10. El resultado quedaría 0 sobre 0. Ahí voy. Ley de la resta y la respectiva ley de la suma. El gran problema es que, dime, no, ahí está peor tantito el caso, porque repartir entre 0 sí quiere decir una indeterminación, pero como es 0 entre 0, pues ya estuvo más cruel, ¿no? Porque tienes nada y se lo repartes a nada. Entonces sí, pudiéramos decir, como dijo su compañero, que esta es una indeterminación, aunque aquí está más grave porque es el 0. ¿Me dijiste 12, verdad? 2. Ok. Entonces, el gran problema es que es una indeterminación. ¿Qué quiere decir que es una indeterminación? Pues quiere decir que no existe la ordenada. Como no existe la ordenada, entonces a fuerzas, esta parte de no existir, y déjense los explico aquí, como no existe la ordenada, entonces forzosamente hay dos posibilidades. Una posibilidad es que estemos hablando de un hueco y la otra posibilidad es que estemos hablando de una asíntota. Y ahí viene un problema bastante grave porque el hueco simplemente es la ausencia de un punto, o sea, en otras palabras, viene la gráfica, viene el hueco y sigue la gráfica. Eso es un hueco. Pero la asíntota es una recta que no es cruzada por la gráfica. Eso quiere decir que si viene la gráfica, pues no la cruza. Y como no la cruza, puede regresar de esta manera o puede venir de esta manera. Entonces ahí ya nos enfrentamos a una situación donde van a ser dos cosas diferentes. Antes de llegar al hueco, sí existe y no pasa nada.
pero solamente en el hueco no existe, tienes que hacer algo ahí para cubrir ese hueco. Y después del hueco sigue existiendo y se sigue comportando como antes. Pero si yo tengo una asíntota, pues resulta que antes de llegar a la asíntota te disparas. Y si se dispara, eso es peligroso porque puede explotar. Y entonces ya tienes que hacer el análisis si es una asíntota o si es un hueco. Si hay huecos no hay ningún pleito, lo cubres y ya. Pero si es una asíntota, entonces debes tener mucho cuidado con tu proceso tecnológico porque puede ser una explosión de cualquier tipo, ¿no? Háblese de una explosión donde sea exotérmica, endotérmica o otras cosas, ¿no? Y entonces acá, después de la asíntota, puede ser que también venga desde arriba o puede ser que también venga desde abajo. Por poner un ejemplo, ustedes cuando están hablando en un micrófono y el micrófono lo acercan mucho a la bocina, luego se empieza a oír un zumbido. Eso que está ahí es una retroalimentación, precisamente es porque hay una asíntota. Lo peor de esa situación es que si ustedes no controlan la retroalimentación, una de dos, o se descompone el diafragma del micrófono, o se descompone la bocina hablando de la bobina, o se descompone su oído, porque su oído también se puede romper. Y eso es bastante peligroso. Si alguna vez ya han experimentado, en alguna ocasión, luego están escuchando un zumbidito y no se quitan el zumbidito. Bueno, ese zumbidito, si no se lo quitan, puede ir creciendo de manera exponencial, de manera que les rompa el tímpano. Y eso es una cuestión de acústica que se cuida mucho y que también se utiliza para ciertas cuestiones bélicas, ¿no? En su momento, cuando yo estaba estudiando acústica, nos dijeron, pues es que lo más fácil es matar a todas las personas con sonido, y ya que los mataste, entonces llegas y te posesionas de la ciudad, ¿no? Y así como hay frecuencias de resonancia del oído, hay frecuencias de resonancia de las diferentes partes del cuerpo. Bueno, entonces, como decía su compañera, fíjense bien esta situación, ¿eh? Yo no sé si es un hueco o yo no sé si es una asíntota. Entonces, una manera de hacerlo es factorizar. Pero aquí viene el bemol de lo que dice su compañera. Se puede factorizar y al factorizar te va a dar un hueco o te va a dar una asíntota, que esa es la parte importante. Entonces, factorizamos y si vamos a factorizar, quiere decir que todavía no estás calculando la ordenada. Por eso debes de escribir el límite cuando el incremento de x tiende a menos 3. Acuérdense que esta letra delta se los habían mencionado en física, que quiere decir incremento. Y a ustedes les decían que la velocidad es el tiempo final menos el tiempo inicial, ¿no es cierto? Es la distancia final menos la distancia inicial dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Y en física a ustedes les enseñaron que la velocidad era el incremento de la distancia entre el incremento del tiempo. Ese es un concepto de física que lo toman de mate y que juntos lo manejamos, ¿no? Entonces, el valor de la ordenada cuando el incremento se acerca a menos 3, yo voy a factorizarlo. Y entonces, si ustedes se ponen a pensar del numerador, para factorizar al numerador, yo tengo que utilizar la forma, x cuadrada más bx más c. Acuérdense que hay 7 formas para factorizar. Aquí se las voy a estar diciendo y recordando para que no haya ningún problema. Eso quiere decir que aquí viene un paréntesis, aquí viene otro paréntesis, y luego sabemos de lo que nos han enseñado que el primer término se va a calcular como la raíz cuadrada de este primer término. Por lo tanto, aquí escribimos un delta de x, aquí escribimos un delta de x. Posteriormente va a venir un signo, y ese signo, que es el del término lineal, va a ser la operación del primer binomio. Y una vez que haya escrito la operación del primer binomio, lo que debo de hacer es multiplicar el primer signo por el segundo signo, ya sé que me da positivo, y la del segundo. Por lo tanto, debo de calcular dos números que multiplicados me den 9. Esos números que multiplicados me dan 9, sabemos que es el 1 por el 9 y también sabemos que es el 3 por el 3. Si nosotros sustituimos aquí el 9 y el 1, esta suma de 9 más 1 no me está dando el 6, por lo tanto no puede ser esa pareja. Y entonces me voy a la siguiente pareja, y la siguiente pareja es la de un 3 con un 3.
Y si ustedes suman estos dos, pues resulta que me da el más 6 y quiere decir que ya pude factorizar. Ya no hubo ningún pleito. Y entonces voy a factorizar. Dime. Ahí en la fórmula de la factorización de x cuadrada más bx le se comió y no que es el más c, ¿no? Ok. ¿Me dijiste tu número de lista o no me lo dijiste? Simplemente calculo la raíz y calculo la raíz. Luego va a haber un trinomio. Y ese trinomio, si ustedes se acuerdan, va a obedecer a que este primero lo voy a elevar al cuadrado. Si yo lo elevo al cuadrado, entonces me va a quedar un incremento de x elevado al cuadrado. Este también lo van a elevar al cuadrado. Si lo elevan al cuadrado, este que está aquí me da un 9 positivo. Y por último, van a multiplicar estos dos, pero lo van a escribir como el simétrico. Y por lo tanto, aquí me queda un menos 3 delta de x. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, con sus ojitos de la cara, resulta que lo siguiente que voy a hacer es la jerarquía de operaciones. Y este que está aquí es idéntico a este que está aquí. Debido a esa situación, y solamente debido a esa situación, esa división me va a generar un hueco. Que ahí viene la parte importante. Al generarme un hueco, entonces voy a poder hacer la operación y me va a quedar que esto es el límite de cuando el incremento en x tiende a menos 3 y es un delta de x más 3 dividido entre un delta de x cuadrada menos 3 veces el incremento de x más 9. Recordemos que la raya de fracción debe de cubrir tanto al numerador como al denominador. Y entonces de ahí, ahora sí, con la mano en la cintura, puedo hacer una sustitución. Y si hago una sustitución, entonces esto me va a quedar que es un menos 3 más 3 dividido entre un menos 3 elevado al cuadrado menos un 3 veces que estoy sustituyendo por menos 3 más un 9. Y obviamente aquí ya puedo hacer un montón de cosas. Comienzo con jerarquía de operaciones. Esa jerarquía de operaciones me va a llevar a que primero haga las operaciones que están en el numerador, posteriormente las operaciones que están en el denominador, y en el numerador tengo una ley de la resta, y en el denominador viene la definición de potencia. Además de la definición de potencia, tengo que aplicar. Dime. Bueno, no sé. Bueno, soy el número 34, pero Dime. Le iba a decir que en la jerarquía de operaciones no debió de poner algo como de que porque los números. Me doy cuenta aquí arriba que hay una ley de la resta. Ay, disculpen, la borré y no tenía que borrar. Y hay una propiedad de los exponentes, precisamente porque al elevar al cuadrado me permite elevar al cuadrado el primero y también me elevar al cuadrado al otro. Y de ahí, pues obviamente necesito aplicar la respectiva ley de los signos. Y entonces, ahí voy a tener que en el numerador tengo un 0 y en el denominador tengo un 9 más otro 9 más otro 9. Recuerden que la raya de fracción debe de cubrir a todo porque si no, no está. Y por último, pues otra vez hay que volver a hacer la respectiva ley de la suma. Hago la respectiva ley de la suma y esto me queda que esto es un 0. Y entonces, debido a que hubo una división, yo estoy seguro que ese es un hueco y por lo tanto hay que decirlo aquí específicamente que esto es un hueco, no es un punto. Y esos huecos también los pueden simbolizar con letras mayúsculas y yo ya tendría que tengo un hueco que es de coordenadas menos 3 en la abscisa y 0 en la ordenada. Pero recuerden que todo proviene de un hueco. Pero ¿cómo sé que es un hueco? Pues la manera de saber que es un hueco es por la única y sencilla razón que hubo una división. Y eso es lo que les tiene que quedar bien claro, porque recuerden que lo que sigue es continuidad. Y para poder determinar la continuidad necesito saber cuándo aparecen los huecos. Entonces, por ponerles un ejemplo, Profesor, dime. bueno, número 10. Donde dice ley suma no le faltó poner el 0 sobre
Ah, es que si ya haces la división de 0 entre 27, pues ya sabes que te da 0. Ya no es necesario decirlo tan cual, ¿no? Entonces, por ponerles un ejemplo, imagínense que tienen una gráfica y resulta que la gráfica hace esto, pero la gráfica les pudiera dar un hueco. Y luego resulta que también pudieran tener una asíntota. Y si tiene una asíntota, lo que hay que asignar aquí es el eje de las abscisas, el eje de las ordenadas, y pudiera ser que en la asíntota haga esto para arriba. Y luego pudiera ser que haga esto. ¿Y eso de qué depende? De lo que te marque la función. Que es cero. Bueno, el cero es el hueco, ¿no? Ajá. El que tengas una división y que esa división te haya dado un 1, ahí quiere decir que hay un hueco. Pero en algunas ocasiones, que es lo que les voy a decir posteriormente, es cómo sé cuando hay asíntotas. Entonces, hay dos maneras, y la gran ventaja de cuando empiezas a detectar lo que es un hueco y lo que es una asíntota, es que ya vas a poder graficar todo. Y cuando ya puedes graficar todo, eso es súper padre, porque ya no te quedas en lo que les había mencionado al principio de la clase, ¿no? Que en el principio es que tienes un hueco. Y como tienes un hueco, en tu gráfica vas a dibujar un hueco. Pero ahorita todavía no vamos a aprender a dibujar. Solamente entiende que en menos 3,0 hay un hueco. Entonces, si tú lo graficas en menos 1, menos 2, menos 3,0, aquí hay un hueco. ¿Qué pasa antes y qué pasa después? No lo sé, pero ahí hay un hueco. Y eso es lo importante, ¿no? Que vayas entendiendo que hay un hueco. Bueno, vamos a recapitular todo esto que les acabo de explicar porque obviamente es importante. Recuerden que... Ajá, sí, dentro de lo que es el procedimiento, sí, tienes razón. Lo primero que hago es sustituir. Si yo sustituyo, Dios te pague por decirme. Es más, sí, vale la pena. Reemplazar. Y si reemplazo, entonces no escribo la palabra límite porque ya estoy calculando si hay un hueco o si hay un punto. O sea, estoy calculando la ordenada. Ajá, hay que ver si llega a ocurrir la indeterminación. Entonces resulta que aquí me toca un 4 al cuadrado menos un 7 por 4. Ay, perdón. 7 por 4 más 12 dividido entre un 4 al cubo menos un 4 al cuadrado menos un 10 por 4 menos un 8. Y obviamente lo importante aquí es todo lo que debo de hacer, ¿no? Y todo lo que debo de hacer, pues otra vez, le comienzo con jerarquía de operaciones porque hay que saber cuál es la que hago primero. Sabemos que por ser raya de fracción, primero hago lo que está en el numerador, luego hago lo que hay en el denominador y observo con mis ojos de la cara que en el numerador precisamente está la definición de potencia. Después de la definición de potencia observo que está la ley de los signos y luego me voy al denominador y también hay definición de potencia, también hay ley de los signos, por lo tanto con eso ya es más que suficiente. Recuerden que hay que escribirlos todos en la evaluación, porque si les llega a faltar algo, ya adiós. Aquí me da un 16, aquí me da un 28, por aquí me da un 12, 4 al cubo es 4 por 4, 16, por otro 4 es 64. Si lo pueden llegar a hacer mental está bien, pero si no, en la evaluación sí tienen que escribir aquí 16 por 4 y 6 por 4, 24, llevo 2, 64, ¿no? ¿Así? Sí, tal cual. Porque no puedes usar calculadora. Pero si tú lo sabes hacer mental, no hay problema, ¿no? Por ejemplo, si te dicen 17 por 51, ahí mental no creo que lo puedas hacer, ¿no? Pero las operaciones como esta de 4 al cubo, pues sí la puedes hacer. A lo que me refiero es que si alguien no lo sabe, pues deje escrita la operación, no hay ningún problema. O sea, no estén borrando tanto, a eso me refiero, ¿no? Luego aquí hay un menos 16, por aquí hay un menos 40, por aquí hay un menos 8. Esto que voy a hacer es algo estricto, pero tiene razón de ser, ¿eh? Esa raya de fracción está muy grandota. ¿Por qué? Porque debe ser un paréntesis. Y entonces hacer un paréntesis pues debe de cubrir solamente lo que está abajo y lo que está en el denominador y numerador. De ahí me doy cuenta pues obviamente que ya lo único que sigue es, además de la jerarquía de operaciones para saber cuál es la que hago primero, y como aquí hay una raya de fracción, primero hago la de arriba y luego la de abajo, pues me doy cuenta que después de la jerarquía de operaciones debe ser la respectiva ley de la resta, porque los signos son diferentes, y también la ley de la suma, porque los signos son iguales. Por lo tanto, de aquí con acá, puedo hacer eso,
O puedo hacer esta con esta. Acuérdense que el orden de los sumandos no altera a la suma. Entonces de ahí me queda un 28 y ese 28 menos 28, pues ya quedamos que esto es un 0. Y entonces ya viene entonces la parte de abajo, donde aquí me doy cuenta que este con este me da un menos 56, pero con este ya me dio un menos 64 y pues ya valió porque me dio lo mismo que hace ratito. Entonces, otra vez es una indeterminación un poquito más grave porque está dividido entre 0, ¿no? Fíjense esto, es una exageración, pero tiene razón de ser. Esto que estoy escribiendo está mal desde el punto de vista que el signo igual no está en la ubicación donde debe de estar, porque el signo igual debe de estar a la misma altura de lo que es lo demás. ¿Cuál es la diferencia entre dejarlo y no dejarlo? Pues simplemente es ver el profesionalismo que tienen al estar haciendo las cosas y el cuidado que tienen, ¿no? Por ahí. Y entonces viene la parte complicada, porque resulta que como no pude, y obviamente desde aquí ya sabemos que puede ser, y vean la situación, pudiera ser un hueco, siempre y cuando pueda hacer una división y me dé 1. Si hago una división y me da 1, va a ser un hueco. Pero si no me da 1, entonces va a ser una asíntota. ¿Qué es una asíntota? Una asíntota es una recta que nunca va a estar tocada por la gráfica. Y entonces, ahora sí, voy a factorizar. Y si voy a factorizar, entonces no estoy calculando la ordenada, solamente estoy factorizando. El cálculo de la ordenada es hasta que sustituyo. Por lo tanto, como solamente voy a factorizar porque no voy a calcular, se vuelve a escribir la palabra límite. Y entonces me voy a dar cuenta que para factorizar el numerador necesita ser de la forma x cuadrada más bx más c. Y entonces, ya les había explicado, se los vuelvo a explicar porque a final de cuentas es clase para que todos comprendan y entiendan. Sabemos que hay que obtener la raíz cuadrada de ese primero. Y aquí entonces voy a escribir dos paréntesis y aquí voy a escribir la raíz cuadrada de ese primer término cuadrático. Posteriormente voy a escribir este signo y ese signo lo escribo como operación del primer binomio. Y después voy a multiplicar este signo por este signo. El resultado lo escribo como operación del siguiente binomio. Y entonces, acuérdense que debo de ver cuáles son las parejas de números que multiplicados me dan 12. De esas parejas, yo me doy cuenta que la primera pareja es 1 por 12, la siguiente pareja es 2 por 6 y la última pareja es 3 por 4. Y de ahí necesito decidir cuál de todas es. Como ya dijo su compañera, pues se ve de manera inmediata que la pareja es primero el 4 y luego el 3, porque siempre se debe de escribir primero el grande y luego el pequeño. Eso es algo que nos enseñaron desde álgebra, ¿no? Y entonces viene la parte no, donde ya tienes que mostrar que dominas todo. Y entonces para factorizar esta, forzosamente, aunque hay una alternativa, tienes que hacerlo por división sintética. División sintética. Y si lo haces por división sintética, ustedes saben que hay que escribir aquí un 1, luego un menos 1, luego un menos 10 y luego un menos 8. Díganme esos que son. Este 1 es este 1. Este menos 1 es este menos 1. Este menos 10 es este menos 10. Y este menos 8 es este menos 8. De ahí salieron los coeficientes. Y luego, como la división sintética es un proceso básicamente empírico, o sea, no lo puedo decir cuál va a ser el resultado, pues le comienzo primeramente dividiendo entre x más 1. Y eso va a implicar que por el procedimiento, aquí lo voy a escribir con un menos 1. ¿Alguien se acuerda del procedimiento? Hago la suma. Dejen aquí, se los escribo. Primeramente hago la suma. Si hacen la suma, resulta que aquí me queda un 1. Ya que hicieron la suma, viene la multiplicación. ¿Cuál es la multiplicación?
multiplican este número por este número, que les da menos 1, y el resultado lo escriben en diagonal en la siguiente columna. Por lo tanto, les da menos 1. Y ya se acabó el procedimiento. Por eso es muy rápida la división sintética. Repito el procedimiento. Este con este, acuérdense que la primera es la suma. Si hago la suma, aquí me queda un menos 2. Hago la multiplicación y aquí me queda un 2. Ya, se acabó el procedimiento. Repito el procedimiento. Hago la suma y aquí me queda un menos 8. Hago la multiplicación y aquí me queda un 8. ¿Sale bien? Se acabó el procedimiento. Repito el procedimiento. Hago la suma y este de aquí me da 0. Obviamente ya no hago la multiplicación porque ya no hay más que hacer. Y entonces, estos tres se llaman coeficientes. Y este que está aquí recibe el nombre de residuo. Y ya estuvo. Porque van a tener un coeficiente 1, van a tener un coeficiente menos 2 y van a tener un coeficiente menos 8. ¿De quién? Pues si ustedes se acuerdan era una z cúbica. Como la z cúbica, ay disculpen, aquí cometí una gran imprecisión, no es dividir entre x, sino es que dividir entre z, disculpen, ahí me equivoqué. Entonces, como están dividiendo esta z cúbica entre esta z, resulta que el primer coeficiente va a ser, va a ser de una z cuadrada. Esta es una z cuadrada. Como están dividiendo la z cuadrada entre esta z, les va a dar una z y esa es la siguiente. Y por último, como están dividiendo el menos 10z entre la z, pues este no tiene literal. De ahí viene el resultado. Y esto que está aquí va a ser multiplicado por el que precisamente hicieron la división. Y el que hicieron la división, como ustedes lo vieron aquí, fue z más 1. Acuérdense que la división sintética es al tanteo. Como no saben el resultado, siempre aquí hay que escribir simplemente lo que ustedes creyeron que era y ya se acabó, ¿no? Dime. Vas a empezar primeramente con z más 1. Si no te da, te vas con z menos 1. Si no te da, te vas con z más 2. Si no te da, te vas con z menos 2. Si no te da... De hecho, si hay una manera que te des cuenta si vas bien o si vas mal. Pero esa tienes que entenderla tú porque puedes verlo de diferentes puntos de vista. Entonces, en álgebra cuando se los explico, les digo, ¿ya lo entendieron? Sí. Explícame tú cómo. Y resulta que hay como 7 maneras diferentes de verlo. Por eso no les digo cómo lo veas. Mejor encuentra la forma y ya dices, es por esto. O sea, hay cuestiones que tú te las entiendes mejor. Depende de tu punto de vista. Pero no siempre es así, ¿no? En división sintética sí. Y entonces, si ustedes observan, yo no puedo dividir este entre este. Yo no puedo dividir este entre este. Yo no puedo dividir este entre algunos de los de arriba. ¿Por qué? Pues porque todavía necesito seguir factorizando. Y entonces continúo con la factorización. Vuelvo a repetir, este es uno de los temas más, no complicados, pero más delicados, porque deben dominar los 7 métodos de factorización. Y yo sé que no lo dominan. Lo peor es que si no se lo saben, ahorita deberían de estar poniendo atención todos, ¿no? Lo cual, pues no es el caso. Pero cada quien decide. No es indirecta, es simplemente lo que estoy observando, ¿no? Lo que se ve no se juzga. Dime. Si vuelvo a factorizar, me voy a dar cuenta que otra vez debo de escribir el límite de cuando z tiende a 4. Si ustedes ya se dieron cuenta, el numerador ya está factorizado, ahí no hay nada que hacer. Recuerden que factorizar es expresar en factores. Si ustedes se dan cuenta, en las clases pasadas les pregunté más cosas porque era de algo que ya les había enseñado. Aquí no les puedo preguntar tanto porque son de cosas que no les he enseñado, por eso se los estoy explicando todo. Y entonces, la manera de factorizar otra vez va a ser de la forma x cuadrada más bx más c, porque resulta que aquí tengo eso, término cuadrático, término lineal y término independiente. Por lo tanto, ya saben ustedes que la manera es calcular la raíz cuadrada del primero
y aquí me queda una z y aquí me queda una z. Una vez que ya calculé la raíz cuadrada del primero, resulta que escribo este signo y este signo va a ser la operación del primer binomio. Y posteriormente necesito hacer la multiplicación de estos dos signos y va a ser la operación del último. Y entonces, como les he mencionado, el importante es este 8. De este 8 hay que ver las parejas que multiplicadas me dan 8. Y las parejas es el 1 por el 8, el 2 por el 4 y ya se acabó. Por lo tanto, para que me dé este 2, pues buscándole, la única manera es que primero sea el grande y luego sea el chico y ya me da el que me faltaba. Y si ustedes se acuerdan, este no hay que factorizarlo porque simplemente ya es un término que tengo por ahí y ya estufas. Y entonces, ahora sí me doy cuenta con mis ojitos de la cara que este con este se pueden dividir. Y como se divide, es un hueco. Ya no fue asíntota. La asíntota va a surgir de otra manera, pero sí les estoy insistiendo mucho en este asunto, porque en algún momento ya van a tener que tomar decisiones, cómo decidir qué es un hueco y cómo decidir qué es una asíntota. Y entonces, ahora sí, divido y de una vez sustituyo. Como ya voy a sustituir, quiere decir que ya estoy calculando la ordenada. Y como ya estoy calculando la ordenada, esto me va a quedar que es un 4 menos 3 dividido entre un 4 más 2 que multiplica a un 4 más 1. Y de ahí, ya con toda la tranquilidad del mundo, puedo aplicar entonces jerarquía de operaciones. Y en la jerarquía de operaciones también me doy cuenta que está la ley de la resta, porque primero estoy haciendo la operación que está en el numerador y por acá abajo debo de aplicar la ley de la suma y obviamente también tengo que multiplicar y esa multiplicación me va a implicar la ley de los signos. Y entonces esto me queda que es 1 entre este 6, este 5, por lo tanto este es un 30avo. Y lo único que me falta asegurar es que el resultado que estoy teniendo se llama un hueco. Y fue el hueco porque pude hacer la división. Y una vez que hice la división, me queda que el hueco, vamos a cambiarle de nombre, es de coordenadas. En la abscisa era un 4 y en la ordenada es un 30avo. Pero hay que escribirle que es un hueco, porque si no me escriben que es un hueco, entonces ya, adiós, está mal. Sí, ¿por qué? Porque te estoy enseñando cómo tomar la decisión que es un hueco o que es un punto. Entonces hay que escribir que porque es un hueco. Ajá, bueno, escríbeme que es un hueco. ¿Cómo tú tomaste la decisión que es un hueco? Porque hay una división. Y como hay una división, tú sabes que es un hueco. Ajá, y ya es un hueco. Pero si no hay un hueco, hay una asíntota, que es lo que vamos a ver la siguiente clase. Bueno, no, la siguiente semana después de la evaluación. ¿Va que va? ¿Alguna duda, chiquillos que están por allá en su casa?